estar conectados con el Espíritu Santo para que nos dirija. Gracias por recordarnos los detalles que tenemos que tener en cuenta para que todo salga bien. Gracias por conducirnos. Ahora, Señor, al abrir tu palabra, dirígenos para que podamos hacer las cosas como dice tu palabra. Todo era bueno en gran manera. Por Jesús. Amén. Buenos días, amigos. Vamos a invitar a nuestro asistente virtual, el profe. Saludos, profe. Estamos trabajando con la serie Feliz para Siempre. Soy, como siempre, el maestro José y nos encontramos en el programa especial, el Maratón 180 años conectados a Jesús, conmemorando, como siempre, el despertar religioso del pueblo de Dios para el último tiempo, con el inicio del juicio investigador en el santuario celestial, el 22 de octubre de 1844, mal conocido como el Gran Chasco, pero con grandes lecciones para el pueblo de Dios. Hoy nos toca estudiar el primer tema de los 12 temas que incluyen cada videoclase. Estamos en la videoclase 158 de las 180 videoclases que vamos a tener en este maratón. En la clase 158, tema 1, estudiamos la Biblia al día. Hemos visto la introducción a la primera carta de Pablo a los Corintios. Hemos visto el capítulo 1 de esta primera carta. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2. Pero, como tenemos personas nuevas, necesitamos hacer un resumen de la introducción a los Corintios y del capítulo 1 para entender y comprender el capítulo 2. Vamos a hacer este resumen, profe, y vamos a compartirlo con todos nuestros amigos que están conectados y luego vamos con el capítulo 2 de Primera de Corintios. Adelante, profe. Saludos a todos los que están conectados en esta serie especial Feliz para Siempre. Como siempre, les habla el maestro José, y hoy continuamos con nuestro maratón 180 años conectados a Jesús, conmemorando ese despertar religioso del pueblo de Dios que marcó el inicio del juicio investigador en el santuario celestial el 22 de octubre de 1844. Aunque ese evento es conocido como el Gran Chasco, también nos dejó grandes lecciones espirituales que siguen vigentes para el pueblo de Dios en este tiempo. Nos encontramos en la videoclase 158 de las 180 que conforman este maratón, avanzando hacia el cierre de este programa especial. En esta clase nos corresponde estudiar el tema 1 de los 12 que forman parte de esta serie, la Biblia al día, introducción y contexto. Antes de abordar el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, tomaremos un momento para resumir la introducción a esta carta y el capítulo 1, ya que es fundamental entender el contexto para una correcta interpretación del capítulo 2. Introducción a los Corintios. La ciudad de Corinto era un importante centro comercial y cultural del mundo antiguo, pero también era conocida por su corrupción moral y diversidad religiosa. La iglesia en Corinto enfrentaba grandes desafíos, como divisiones internas, problemas de inmoralidad y la influencia de filosofías humanas que competían con el Evangelio. Pablo escribe esta carta con el objetivo de corregir esos problemas,
reforzar la unidad en Cristo y guiar a los creyentes hacia una vida centrada en el Evangelio, alejándolos de los valores mundanos. Capítulo 1 de 1 Corintios. En el primer capítulo, Pablo pone énfasis en 1. La unidad en Cristo. Exhorta a los corintios a evitar divisiones, recordándoles que todos pertenecen a Cristo y no a líderes humanos como Apolo o Cefas. 2. El poder de la cruz. Destaca que el mensaje de la cruz es locura para los que perecen, pero para los que son salvos es poder de Dios. 3. La sabiduría divina versus la humana. Resalta que Dios ha escogido lo débil y lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y fuertes, mostrando que su sabiduría supera la de los hombres. Transición al capítulo 2. Con esta base, Pablo continúa en el capítulo 2 hablando sobre la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu Santo, un tema esencial para comprender cómo los creyentes deben depender de la guía divina y no de la sabiduría humana. Dinámica del estudio. Ahora, avancemos hacia el capítulo 2 de 1 Corintios, explorando cómo Pablo enfatiza la obra del Espíritu Santo en la revelación y comprensión de la verdad divina. Para aquellos que se han unido recientemente, les invitamos a repasar los puntos clave de los capítulos anteriores para un mejor entendimiento. Continuemos estudiando y creciendo juntos en este maratón especial. Adelante, profe, con la lectura y análisis del capítulo 2.
Apolos y Cefas eran dos figuras destacadas mencionadas en el Nuevo Testamento, específicamente en el contexto de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Sus identidades y roles en la iglesia primitiva nos ayudan a entender por qué Pablo se refiere a ellos en sus exhortaciones a la unidad cristiana. Apolo 1. Orígenes y habilidades. Apolos era un judío de Alejandría, una ciudad conocida por su educación y filosofía. Según Hechos 18, 24, 28, era un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, y había sido instruido en el camino del Señor. Ministerio. Apolos predicaba con fervor y convencía a los judíos mostrando a través de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Inicialmente solo conocía el bautismo de Juan, pero Priscila y Aquila lo instruyeron más plenamente en el camino cristiano. 3. Influencia en Corinto. Apolos ministró en Corinto después de Pablo y fue muy apreciado por su enseñanza. Esto contribuyó a que algunos creyentes lo identificaran como líder, formando partidos dentro de la iglesia que se decían seguidores de Pablo, Apolos o Cefas. Cefas 1. Identidad. Cefas es otro nombre para el apóstol Pedro. Cefas significa piedra en arameo, mientras que Pedro es la traducción griega del mismo término. 2. Ministerio. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y un líder clave en la iglesia primitiva. Su ministerio estuvo dirigido principalmente a los judíos, pero también tuvo encuentros significativos con gentiles, como en el caso de Cornelio, en Hechos 10. Influencia en Corinto. Aunque no hay evidencia de que Pedro haya visitado Corinto personalmente, su autoridad como apóstol y su reputación pudieron haber llevado a que algunos creyentes se identificaran como sus seguidores. El problema en Corinto. En Corintios 1, 12-13, Pablo menciona que algunos en la iglesia decían: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Este espíritu de división reflejaba un problema de inmadurez espiritual y una tendencia a exaltar a líderes humanos en lugar de enfocarse en Cristo. Pablo les recuerda que todos son siervos de Dios y que el fundamento de la fe es Jesucristo, no ningún líder humano. Lección para hoy. La mención de Apolos y Cefas nos enseña la importancia de evitar divisiones basadas en preferencias personales o liderazgo humano dentro de la iglesia. Cristo es el único líder supremo y todos los demás son siervos que trabajan juntos para su gloria.
Claro que sí. Vamos a adentrarnos en 1 Corintios 2, un capítulo fundamental donde Pablo expone el contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina, centrándose en el poder del Espíritu Santo para revelar los misterios de Dios. Adelante con el análisis. Lectura y análisis de 1 Corintios, contexto general. En este capítulo, Pablo les recuerda a los corintios cómo les predicó con humildad, no confiando en su elocuencia o sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu Santo. El objetivo de Pablo es dirigir su fe a Dios, no al talento de los hombres. Estructura del capítulo. Versículos 1-5, la demostración del Espíritu y poder. Pablo no llegó a Corinto con discursos grandilocuentes o sabiduría humana. En cambio, se enfocó en Jesucristo y a este crucificado. 2. La fe de los corintios debía basarse en el poder de Dios, no en la persuasión humana. 2. Versículos 6-10. La sabiduría oculta de Dios. Pablo distingue entre la sabiduría de este mundo que perece y la sabiduría de Dios, un misterio preparado para los que lo aman. Dios ha revelado estas verdades a través del Espíritu Santo. Versículos 11 y 6. La obra del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios conoce las cosas profundas de Dios. Aquellos que tienen el Espíritu pueden discernirlas. Pablo introduce el concepto de la mente de Cristo, una perspectiva espiritual que solo los creyentes pueden poseer. Puntos clave. Cristo crucificado como el centro del Evangelio. Pablo enfatiza que su predicación no depende de la retórica, sino de la centralidad de la cruz. La sabiduría divina es accesible solo por el Espíritu Santo. El mundo natural no puede comprender las cosas espirituales. 3. La mente de Cristo. Los creyentes están capacitados para ver el mundo desde la perspectiva divina. Cuadro reflexión. ¿Dónde estamos colocando nuestra fe? ¿En las habilidades humanas o en el poder de Dios? ¿Cómo estamos permitiendo que el Espíritu Santo revele las profundidades de Dios en nuestras vidas? ¿Qué significa tener la mente de Cristo en nuestras decisiones diarias? 5 paralelismos bíblicos. Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor y no en tu propio entendimiento. El Espíritu Santo enseña y recuerda las palabras de Jesús. Isaías 64, 4. Ni ha visto ni oído lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Citado por Pablo en 1 Corintios, vers 9. Aplicación y conclusión. Este capítulo nos invita a depender del Espíritu Santo, quien nos capacita para comprender los misterios de Dios. Nos desafía a rechazar la sabiduría mundana y a adoptar la perspectiva divina en todas las áreas de nuestra vida. Sigamos explorando juntos. Profe, continúe con la lectura de los versículos para detallar más el análisis.
Análisis. Proclamando a Cristo crucificado. 1 Corintios. En estos versículos, Pablo describe su enfoque al predicar el Evangelio en Corinto, enfatizando que su mensaje no dependió de su habilidad retórica ni de la sabiduría humana, sino del poder transformador de Dios a través del Espíritu Santo. Versículo por versículo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo señala que su mensaje no estaba adornado con discursos elocuentes o sabiduría filosófica. Enfatiza que su objetivo era compartir el testimonio de Dios, es decir, la obra redentora de Cristo. 2 versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo decidió centrarse exclusivamente en el mensaje de Cristo crucificado, el núcleo del Evangelio. Este enfoque contrasta con los maestros griegos que buscaban impresionar con conocimiento o complejidad. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo reconoce su humanidad, vulnerabilidad y dependencia total de Dios mientras predicaba en Corinto. Esto muestra que el poder del Evangelio no está en el mensajero, sino en el mensaje. 4, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo rechaza la oratoria manipuladora y dependió del Espíritu Santo para respaldar su mensaje. Demostración del Espíritu y de poder se refiere a los efectos transformadores del Evangelio y posiblemente a señales milagrosas. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El objetivo era que la fe de los corintios descansara en Dios, no en las habilidades humanas. Esto asegura que la fe sea auténtica, duradera y trascendente. Reflexión espiritual. 1. Cristo como el centro absoluto. Pablo nos enseña que el mensaje más importante es el de Cristo crucificado. Todo lo demás es secundario. ¿Estamos poniendo a Cristo en el centro de nuestras conversaciones y acciones? 2. Dependencia de Dios, no de uno mismo. Las limitaciones humanas no son un obstáculo para Dios, sino un canal para mostrar su poder. ¿Reconocemos nuestra debilidad y permitimos que Dios nos use? 3. Fe basada en el poder de Dios. Nuestra fe no debe depender de líderes carismáticos o argumentos persuasivos, sino del impacto directo de Dios en nuestra vida. Aplicación práctica. En el evangelismo, no necesitas ser elocuente o sabio, basta con proclamar a Cristo crucificado con sinceridad y confiar en el Espíritu Santo. En la vida diaria, reconoce que tus debilidades pueden ser el medio para que el poder de Dios se manifieste en ti. En tu fe, pregúntate si estás confiando en Dios o en la sabiduría. Conclusión. El testimonio de Pablo en estos versículos nos recuerda que el Evangelio no necesita adornos ni estrategias humanas para ser poderoso. Su impacto viene del Espíritu Santo, quien transforma vidas al revelar la verdad de Cristo crucificado. Ese mismo poder está disponible para todos nosotros hoy. ¿Continuamos con los siguientes versículos?